Talento Argentino. Estamos con Maru Acuña. ¿Cómo estás, Maru? ¿Cómo andas, Alberto? Bien, muy bien. Bueno, Maru es comunera la Comuna 5, es secretaria general del partido, está en plena campaña electoral. Así es. Se ¿Cómo, viene. cómo nos afecta esta campaña electoral? Y es un año bastante complejo, es una campaña, me parece que atípica, ¿no? Todavía no tenemos definiciones. El miércoles creo que es el cierre de ¿El cierre de listas? alianzas, de Perdón, listas, de sí, presentación alianzas de de alianzas presentación. y frentes. Y el 24 de junio es el cierre de listas. Hoy no tenemos, si bien hay algunos candidatos, candidatas que están ahí dando vueltas, no tenemos certezas dentro del Frente de Todos. Y estamos a la expectativa. Pero bueno, con toda la voluntad de salir a militar y de trabajar mucho para que el peronismo gobierne la ciudad de Buenos Aires, que es algo que necesitamos, ¿no? Que ya después de 16 años del gobierno de Larreta en la ciudad quedó demostrado que fue bastante ineficiente. Hoy la ciudad es una ciudad expulsiva, ¿no? No hay política de vivienda, no, bueno, las calles están cada vez más sucias, las escuelas tienen muchas Y sin problemáticas embargo siguen ganando. y sin embargo siguen ganando. Bueno, yo siempre digo y soy bastante reflexiva sobre la posición nuestra frente a esas elecciones, ¿no? A las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, que entiendo que hay algo que nosotros no logramos brindarle al electorado de la ciudad y que no logramos entender qué tipo de políticas les tenemos que mostrar para que nos voten y para que nos den la posibilidad de gobernar la ciudad. Además, bueno, además de la actividad política está el Centro Cultural. Sí, Centro ¿Cómo Cultural. afectó la pandemia y cómo ha sido la actividad posterior? Fue bastante complejo porque la verdad es que, bueno, el Centro Cultural, viste que es un espacio donde la gente va a recrearse, ¿no? Entonces tuvimos que cerrar, sí, para los talleres, para los cursos, pero lo tuvimos abierto para poder asistir. Bueno, en aquel momento se armó el comité solidario en el barrio con distintas organizaciones, con distintos espacios culturales y nos organizamos como para poder asistir las necesidades de las vecinas y vecinos con el tema de la pandemia. Bueno, situaciones muy complejas porque muchos se quedaron sin trabajo, problemáticas de alimentos, las escuelas públicas que tienen comedor, los chicos comen en los comedores, bueno, las familias había que brindarles alimento y ahí nos fuimos organizando, así que el Centro Cultural estuvo abierto durante la pandemia. Particularmente en mi caso como comunera también, desde la Junta Comunal y en ese momento tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Ciudad abrieron los operativos Detectar, así que estuve trabajando de lleno en los operativos Detectar, que fue rotando por la comuna con los testeos, con los hisopados y haciendo un seguimiento, ¿no? de cada caso en particular. Y bueno, hoy ya por supuesto que el Centro Cultural funciona de otra manera, ya retomamos los cursos. Funciona de otra manera, pero funciona como funcionaba antes de la pandemia. Ha habido cambios, hay, no sé, tal vez menor participación, no sé cómo es la actitud de los No, vecinos hacia la y hemos participación. incorporado otras cosas, sí. Primero que creo que la pandemia la gente también valoró mucho ese trabajo que se hizo territorial de Ujú. estar en la calle, ¿no? Porque nosotros también estábamos con barbijo, cuidándonos, con mucho miedo de contagiarnos. Teníamos que tener algún permiso para poder estar en la calle. Creo que la gente eso lo valoró mucho, y sí lo que nos sucedió es que, bueno, que el ropero solidario, que por ahí lo hacíamos, no sé, 2 veces por semana, ahora ya quedó instalado como algo cotidiano. También la gente sabe que ante cualquier necesidad puede venir al Centro Cultural a buscarlo y vamos a buscar todos los medios a tratar de conseguirlo. Las clases de apoyo, bueno, los cursos siguen estando, el Centro Cultural hace 17 años que está en el barrio de Almagro. Sí, sí. Tenemos además nuestro local en el barrio de Boedo. Y bueno, empezamos a incorporar, quizás el local de Boedo no abría todos los días tan temprano, abría 4 veces por semana, hoy está abierto todos los días, todas las tardes, con el ropero solidario, con las clases de apoyo, con meriendas para los chicos. ¿Por qué no le das la dirección a nuestros televidentes? Sí, el local del Centro Cultural está en Castro Barros 236,
en el barrio de Almagro, y el otro local, la unidad básica, está en San Juan 4052, en el barrio de Boedo. ¿Vos notás que hay un rechazo hacia la política o hacia los espacios identificados con la política en la ciudad? Y un poco sí, creo que hay, bueno, me parece que sucedió en este tiempo también que empezaron a crecer personajes con el discurso de la antipolítica, ¿no? Ujú. Milei, Expert, personajes que son muy agresivos y que hacen política y defenestran a la política permanentemente. La verdad es que sí, Bueno, entiendo. 3% ayer el aliado de Milei, Bussi, Sí, en Tucumán, ¿no? sí. Hay un impacto que no se traduce en votos. No, porque evidentemente yo creo que la gente también a la hora de votar y en el cuarto oscuro y pensar, sabe que el discurso de Milei termina siendo casi un show mediático. No tiene una estructura para gobernar. ¿Cómo va a gobernar? ¿Cómo va a ser presidente? Digo, va a No, tener. hacen daño, ¿no? En realidad, Es para hacer daño, exacto. Creo que es para hacer daño y creo que también ahí hay una burla por parte de Milei, abuso primero de este discurso que tiene, pero también es una burla al pueblo argentino. Se está burlando del pueblo argentino. Tiene algunos seguidores, sí, quizás aquellos que están muy enojados y que están muy cansados del peronismo, que están muy cansados de Macri, de las discusiones también, porque yo acá también siempre digo, hay que hacer una autocrítica. Nosotros, estas discusiones que existen, internas del Frente de Todos, internas en Juntos por el Cambio, la disputa entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, bueno, exteriorizar todo eso, a la gente también lo cansa. Entonces, claro, llega un momento que tienen que medir con el bolsillo, que los salarios están bajos, porque tenemos que reconocer que el gobierno de Alberto ha tenido varios errores, también tuvimos muchos aciertos, creo, y ¿no? también hubo un contexto que a Eh, veces se relativiza, ¿no? Como que se da por sentado, pero realmente vos hablabas de la pandemia. Afrontar la bueno, pandemia con un sistema de salud destruido y sin Ministerio de Salud, como venía de la herencia anterior. O lo que tiene que ver con la inflación, lo que tiene que ver con la caída de los salarios. A ver, 25% de caída de los salarios de promedio durante la gestión de Macri, un sí, claro. endeudamiento tremendo. Entonces, a todo esto le sumamos la pandemia, la sequía, la guerra mundial. Y bueno, que hay unos cuantos vivos que naturalmente aprovechan estas condiciones para hacer sus negocios. Sí, y que creo que también está bueno decir que nosotros no tomamos como excusa, ¿no? Eso y que es un discurso y nada más. Quizás a veces nos equivocamos en cómo comunicárselo a la gente, a los vecinos, a las vecinas. Porque cuando nos sentamos en los locales, en las unidades básicas, en los espacios culturales y explicamos detalladamente, la gente se queda pensando de otra manera. Y quizás es un error nuestro, ¿no? Pero es cierto que la pandemia, el gobierno tuvo una inversión en el sistema sanitario, tuvo que hacer una inversión en las vacunas. Recibimos un gobierno con 45.000 millones de dólares de deuda, que no es un dato menor, ¿no? Sin reservas prácticamente. Entonces, también el contexto, Más financiar todo lo que es el cierre de la actividad productiva, sí, más tener que alimentar a la sociedad. De hecho, y a que se ver, ha recuperado con este gobierno post pandemia incluso. uno se pregunta qué hubiera pasado si la pandemia hubiera tocado con otro gobierno. Sí, hubiese sido terrible. Pero esto no quiere decir que vos lo estabas planteando al hablar de autocrítica, de que se piense que el gobierno fue maravilloso, que... No, No, por supuesto, hubo desaciertos y también hubo algo que me disgustó mucho a mí, que fueron las confrontaciones internas a cielo abierto, ¿no? Que es que yo creo que generaron... eso es un error que cometemos. Creo que es un grave error, porque bueno, porque el electorado se cansa también, el electorado tiene otras preocupaciones. Yo muchas veces lo hablo con mis compañeras y mis compañeros en las reuniones. Nosotros tenemos un entendimiento sobre la política porque estamos permanentemente haciendo política, porque Pero ustedes están en territorio constantemente, estamos en el ¿no? territorio constantemente y entendemos, ¿no? Digamos, ambas situaciones, lo que sucede en la política y lo que le pasa a las vecinas y a los vecinos. Ahora, el electorado, el vecino, que tiene que ir a comprar, que tiene que ir a trabajar, que se levanta y hay paro de colectivos, que no le funcionan los subtes, que no llega a fin de mes,
no le importa la discusión política. Él lo que quiere, o ella lo que quiere, es ir a trabajar tranquilo, poder vivir tranquilo, No, que su salario llegar a le fin, que su rinda. salario le rinda, tener no sé, yo siempre digo, el peronismo es un gran generador de derechos, ¿no? Es un gran generador de derechos y lamentablemente cuando hay un gobierno de derecha, como sucedió con los años de Macri, que son antiderechos, sacan todo aquello que nosotros vamos construyendo, ¿no? Este gobierno es un gobierno particular, sí, por estas particularidades que vos recién mencionabas, pero tenemos que lograr también tener una buena comunicación para que el pueblo pueda entender qué es lo que sucede, ¿no? ¿Y por qué tendría que votar al frente de todos el vecino porteño? Bueno, por esto que te digo, porque siempre el peronismo es el que genera derechos. Vos fíjate que a lo largo de todos los años del peronismo hemos ampliado derechos, no hemos quitado, hemos ampliado. Bueno, creo que esto, hay un montón de cosas todavía para hacer en la Argentina. El peronismo es el único que puede, o que piensa siempre, ¿no? En lo que realmente se necesita. Bueno, fíjate que hemos se le ha entregado a Macri un gobierno sin deuda, ¿no? Y lamentablemente por los negocios que hicieron, por el mal manejo, por el desconocimiento, también la derecha es muy caprichosa, ¿no? Sos muy suave, ¿no? Me parece. Sí, Yo creo soy, que trato de hay ser políticamente correcta. intereses yo no sé si lo que hicieron mal, lo hicieron mal o lo hicieron muy bien. También, claro. Para lo que ellos quieren también lo hicieron muy bien, Dejaron exacto. condicionado al gobierno siguiente, endeudaron, fugaron, lavaron Exacto. digamos, Y dejaron un pueblo sin trabajo, y ¿no? dejaron a un pueblo sin trabajo y los que estaban con empleo, con sus salarios totalmente devaluados. Totalmente devaluados, Y exacto. bueno, y ahora a mí lo que me preocupa es que se plantee que pretenden ir por más o que pretenden hacer lo mismo pero más rápido. Por no hablar de las barbaridades provocativas de Milei que vos estabas hablando o de Spert. Pero bueno, Spert ya está dentro de la coalición de Juntos Sí. por el Cambio y realmente me parece que hay que alertar mucho respecto de qué es lo que puede suceder. La sociedad me parece que es más sabia que muchos políticos ahora, ¿no? En el Y sí, sentido de que claro. uno ve a ver, desde el 41 o 42% que tenían en el 19 y que mantuvieron en el 21 en las legislativas, ahora las mediciones le dan por el 26, 25. Entonces, evidentemente me parece que la sociedad ha tomado conciencia del peligro que implica para sus propios intereses, pero a veces creo que tanta disputa interna en el ámbito de la política queda tan lejana de la sociedad que lleva a justificar el hecho de que la idea está de la casta, ¿no? Como Claro. que es algo que vive totalmente, digamos, Ajeno. despreocupándose, cuando en realidad cotidianamente los que están trabajando como vos a nivel del territorio están presentes y son buscados por la sociedad para darle respuestas. Sí, claro. Y yo siempre digo también, cuando escucho, bueno, las críticas a la política, obviamente yo hago política y terminamos metidos todos en la misma bolsa. eh, Sí, y también es un error. Por eso también está bueno siempre estar en el territorio. Digo, hacer política con las funciones, pero poder estar en el territorio para conocer lo que efectivamente le pasa a la gente, ¿no? para terminar, se habla de que los jóvenes no han perdido el enamoramiento con la política o que y bueno, yo veo que en realidad veo muchos jóvenes que siguen haciendo política y Sí. hay muchos jóvenes, o tal vez, digamos, hay menos que antes me parece, Mm. tal vez porque se ha perdido un poco, al no haber un relato, una utopía, estar trabajando, atajando penales constantemente, ¿no? A la defensiva. Pero vos notás que en los espacios de los que vos participás se acercan jóvenes que piensan todavía que la política es una herramienta de transformación. Mira, yo creo que hay de todo, por supuesto. Hay algunos que sí, que consideran que la política es una herramienta de transformación, pero son menos que antes. También a mí me parece que hay varios factores. Por un lado, la pandemia Sí.
Creo que a uno de los sectores que más afectó fue a la adolescencia y lamentablemente no hubo políticas para contener al adolescente, que además es en el momento en el que empiezan a formar su personalidad, empiezan a vincularse, a construir sus vínculos más fuertes, ¿no? Con los que quieren transitar la vida, en donde eligen, empiezan a elegir qué cosas les gustan, qué cosas no, en donde salen, en donde se divierten. Bueno, me parece que la pandemia los ha afectado mucho, y yo por eso siempre digo que fueron los más invisibilizados, porque incluso post pandemia tampoco hubo políticas para esa reinserción a la escuela. Fue toda una disputa también. Si vos recordás, la vuelta a clases fue todo un tema. Nadie pensó en cómo los chicos querían volver a la escuela, en qué necesitaban los pibes para volver a la escuela, ¿no? Y hoy me parece que, por lo menos yo lo veo en la ciudad de Buenos Aires, digo, lo veo con los adolescentes. Yo soy madre de adolescentes y también hay un gran conflicto con la docencia de las escuelas, porque bueno, porque están mal pagos, porque muchas veces no hay profes, ¿no? Entonces los pibes tampoco es que van a la escuela y no es que tienen clases permanentemente, y que hubo una modificación incluso de la currícula de a ver qué necesitan los pibes, ¿no? Y con la política me parece que pasa algo similar. La política no se adapta a las necesidades de estos pibes, ¿no? No se escucha, Son ¿no? generaciones que además vienen con unos niveles tecnológicos, que se crían ya con un mundo tecnológico que va avanzando a paso tan agigantado. Yo recién escuchaba cuando hablaba de la inteligencia artificial, ¿no? Digo, los pibes lo tienen también muy claro. Y me parece que en ese sentido, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, la política en general, quedó muy atrás y no le presta tanta atención a lo que los jóvenes por ahí necesitan. Quizás si logramos encontrar algún mecanismo moderno de comunicación sobre la política para involucrarlos, y posiblemente se enganchen, ¿no? Sí, sobre todo escucharlos también, ¿no? Escucharlos, El saber hecho qué de les pasa. saber qué les pasa, cuáles son sus preocupaciones, porque no solo está el tema de la socialización o cómo se trató a este segmento durante la pandemia o en la pospandemia. También hay algo que es más estructural y que tiene que ver con la posibilidad de ingreso al mercado de trabajo, Sí, claro. las condiciones de trabajo. Si realmente ellos quieren ese tipo de empleo que era característico y que era el esperable o el buscado por las generaciones anteriores. Creo que hay un montón de cuestiones. Hay un montón de cosas, ¿no? Porque no es solo, es su perspectiva a futuro, me parece, Sí. en términos generales, ¿no? Digo, esto de la perspectiva del trabajo, del poder estudiar y poder trabajar, O cómo construir ¿no? un proyecto de vida en una realidad líquida que se va Exacto, modificando constantemente. exacto, es un tema. Bueno, pero ¿cómo sos optimista respecto de este proceso electoral? ¿Qué te Sí, parece? yo soy optimista, creo que, a ver, en términos nacionales, insisto con esto, me parece que el peronismo es el único que puede gobernar y que puede mejorar. Entiendo que es una situación compleja, que los niveles de inflación están muy altos y se necesita la colaboración de todos y los empresarios sobre todo, para que los niveles de inflación bajen. Me parece que, bueno, como te decía, cometimos errores, pero creo que estamos en un momento en el que podemos empezar. Digo, ya salimos de la pandemia, ya atravesamos la guerra, es cierto la sequía, bueno, pero de a poco creo que nos vamos. Bueno, pero los indicadores para el año que viene, las Son perspectivas positivos, son muy positivos. y me parece que el peronismo es el único que puede gobernar, pensando siempre en lo que le pasa al pueblo. Y en la ciudad de Buenos Aires, bueno, también la posibilidad de gobernarla. Ya está, hace 16 años que está el macrismo en la ciudad. Creo que este ha sido uno de los peores gobiernos de Larreta. Lo mismo que te decía recién, hoy no hay política de viviendas, hay cualquier cantidad de gente viviendo en la calle. Es imposible alquilar, ¿no? Necesitas un alquiler, es lo mismo que un salario mínimo, es muy difícil. Hay 300.000 personas viviendo en barrios populares. Me parece que es importante pensar que hay que buscar otro tipo de política para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, si nos dan la posibilidad, nosotros podemos demostrarlo.
Maru, te agradezco tu visita. Gracias a Seguimos vos. aquí en Laberinto Argentino.